desde la ciudad de Trujillo. Hoy es una fecha importante para la educación. Se celebra el Día de la Educación Secundaria en el Perú, que esto coincide con la promulgación de la Ley 10263 de 1945, que garantizó la gratuidad de la educación secundaria en nuestro país. Y, en todo caso, también es una fecha oportuna para analizar este nivel educativo en nuestro país. Y lo vamos a conversar con Olga González, especialista en educación y vicedecana de Educación de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo está, Olga? Muy buenos días. Bienvenida a RPP. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. A ver, ¿qué es lo que nos dicen los indicadores de una manera fría respecto a la educación secundaria en nuestro país? Olga, ¿cuál es la realidad de la educación secundaria actualmente? Bueno, lamentablemente no podría decir que vamos bien, todo lo contrario. Mi experiencia desde la universidad, al recibir a los ingresantes, puedo dar fe de que por años estamos retrocediendo. Antes venía muy bien preparado, tenían desarrolladas una serie de capacidades desde la escuela. Cada vez se les entiende menos cuando quieren dar una idea. Cada vez demuestran que no tienen una opinión crítica sustentada para defender una idea. Cada vez su vocabulario es más reducido. Lamento mencionar que lamentablemente no estamos al nivel, por decir, de Chile, que es la considerada hasta el momento la mejor educación en Latinoamérica. Entonces, no lo veo yo personalmente, es mi opinión, no veo que esté asegurado un mejor futuro. No hay una preparación que demuestre desarrollo de capacidades y habilidades. Es lo que he podido notar. Sí, y cuáles son las causas, de acuerdo a la información que ustedes podrían tener, las causas de esta preocupante realmente realidad, pero hay que reconocerla y hay que aceptarla si es que realmente queremos hacer el esfuerzo para poder modificarla. Así es, hay muchos factores. El más cercano de ellos es la reciente pandemia. Ha habido un retroceso, hay muchos estudios ya donde se observan retroceso por cada mes que no se estudió. Entonces hay notorias diferencias y cuando los que estamos en el tema de la educación lo notamos, porque la manera como intervienen, cómo no saben hilvanar una idea con otra, es muy lamentable para los chicos. Y no solamente es el tema de que pueda haber poco dinero destinado a educación, hay una serie de factores. Yo creo que se está perdiendo el enfoque que se debería tener para lograr mejores personas más preparadas. ¿Por qué razón? ¿Perdón? Sí, adelante. Sí. La dejo terminar. No solamente es el tema del dinero que decíamos, que está dedicado a infraestructura y a compra de implementos que se requieren para la educación, sino también lo más lamentable que yo percibo es que se ha perdido el enfoque hacia dónde vamos a través de la educación. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son las necesidades que tiene la sociedad? Porque quien puede responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto viene a ser justamente la educación. No se prepara de una manera integral a los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante, ¿qué cosa requiere? Un ser humano, una persona que se desenvuelve en una sociedad. ¿Qué cosa requiere de la educación? Que lo forme de una manera integral, que ayude a que sus habilidades de pensamiento sean las mejores para prepararlo para el estudio de cualquier carrera, para desenvolverse en la sociedad, para resolver problemas, para desarrollar su potencial, en pocas palabras. El único que puede ayudarle a desarrollar su potencial es principalmente la educación formal y, por supuesto, la educación que reciba de su hogar, de su propio hogar. Nosotros, por ejemplo, en Cayetano, tenemos una consigna. El currículo es para enseñar a pensar. Si nosotros nos damos cuenta de qué cosa requiere una persona, requiera para vivir mejor y tener desarrollar su potencial, requiere la persona ser una persona crítica, analítica, que resuelva problemas, no que los cree, que contraste situaciones,
temperamentos, problemas, acciones en general, vea cuál es la más recomendable, sea capaz de crear alternativas de solución más que de estar quejándose de cómo están las cosas. Necesita una actitud positiva que diga, bueno, las cosas están así, analice la situación, proponga algo, cómo podría resolverse esa situación, y eso le puede servir en diferentes niveles y en diferentes planos. Por ejemplo, el plano de su vida personal, el plano para escoger y tener criterio para escoger a una mejor autoridad, a una autoridad de su comunidad, para resolver situaciones financieras personales. Entonces, en ese sentido hay que enseñar. O sea, no hay que enseñar en base a la memoria, no hay que enseñar en base a pura explicación teórica. Por ejemplo, de lo que estaba hablando en este momento, habilidades de pensamiento, desarrollar habilidades de pensamiento implica desarrollar el potencial para el que una persona está preparada. Eso es lo que necesitamos. Entonces la habilidad ese finalmente debería ser el trabajo y la labor que debería cumplir la universidad también en el objetivo de que los jóvenes que estudian, cuando sean profesionales, no solamente desarrollen habilidades cognitivas, sino también habilidades que les permitan ser más empáticos con su comunidad y con su sociedad. Pero usted, Olga, mencionaba que se necesita en principio un diagnóstico claro de las necesidades del joven para fortalecer su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y a partir de ahí aplicar una estrategia. ¿A quién le corresponde esto? Es que si tuviéramos mejor educación, los padres, la familia comprendería qué cosa hay que hacer para poder ayudar a desarrollar las primeras habilidades a sus niños pequeños. Luego, una gran responsabilidad es de la escuela. La escuela debería de enseñar, pero enseñar haciendo la práctica de cómo es que lo que se está aprendiendo, como de manera teórica, ponerlo a la práctica. Por ejemplo, ¿qué cosas hacemos nosotros? Enseñamos en base a problemas. Le presentamos un problema, se desarrolla esa problemática, se conoce más de ella a través de la investigación. Entonces ellos cuando vienen les pedimos que investiguen para resolver ese problema. Y cuando nosotros, el chico ya ha investigado, ha traído varias web que ha visitado, ha investigado lo que es investigación pura, sencilla, necesaria, entonces ahí se convierte en un diálogo educativo en el aula. Entonces el docente hace preguntas de análisis, ¿y tú qué solución darías acá? Hace preguntas de pensamiento crítico, que es básico. No hay forma de tener un avance en la propia vida si es que a la persona no se le enseña a ser crítico, no criticón, crítico. O sea, sopesando lo positivo y lo negativo que tiene todo. Saber identificar problemas. Eso se hace o se debería de hacer. Eso es básico. Ya, correcto, pero toda esta estrategia debería responder a políticas educativas. ¿No le corresponde establecer estos lineamientos al Ministerio de Educación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero ahora, debería de hacerse con ayuda de los actores que están imbuidos en el problema, en la situación de dar calidad educativa, calidad efectiva de educación. O sea, que les ayude para su vida, para desarrollarse como seres humanos. Y desde la universidad, ¿cómo advierten ustedes la diferenciación o la brecha que puede existir entre la educación secundaria en las zonas urbanas y la educación secundaria en las zonas rurales? La educación secundaria en las instituciones públicas y la educación secundaria en las instituciones privadas. ¿Hay una brecha importante ahí? Por supuesto que sí. Nosotros desde noviembre del 2023 estamos trabajando en Cayetano en un proyecto que es reducir con calidad la brecha existente en la educación peruana. Estamos haciendo un montón de trabajo para trabajar en ese sentido. ¿Qué cosa es lo que hay que asegurar? Hay que asegurar que los alumnos, con ayuda de la educación, desarrollen sus habilidades de pensamiento. Hay un vacío grande, lamentablemente, con mucha pena lo digo, de calidad. Nosotros tenemos becarios del interior de las zonas más necesitadas de nuestro país, de la Amazonía, de la parte altoandina.
Y tenemos chicos que vienen y verdad que con el trabajo, el sistema que tenemos de enseñar a pensar, una persona que puede venir con poco vocabulario, con las ideas no saber cómo organizarlas, muy tímidos, muy desesperanzados a veces porque piensan que no van a poder conseguirlo. Y en esa diferencia que hay entre lo que se dice entre la capital y la zona rural, hay gran diferencia, pero hay formas también, estrategias para desarrollar la calidad educativa. Y sí vemos con mucha claridad que cuando están en quinto ciclo, a partir de allí, que ya ha tenido efecto el trabajo de la universidad, comienzan a volar. Y es una cosa maravillosa ver eso. Correcto. Sin duda que hay acá una tarea pendiente en el país, ¿no? Y una tarea que necesita el involucramiento realmente de todos los actores sociales, de toda la comunidad y de todo el país. Porque prácticamente siempre, Olga, cuando nosotros hacemos un análisis de los problemas que tenemos, siempre llegamos al punto de que la base para resolver los problemas está en la educación, ¿no? Entonces ahí es donde debemos permanentemente también atacar. Olga, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo con Ampliación de Noticias y por las ideas que nos permiten entender mejor el problema. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Olga